Cuando el hombre despierta, se aleja de la multitud. Leonardo da Vinci. La mañana que Thomas decidió no regresar a la oficina fue también la mañana en que descubrió que estaba completamente solo entre miles de personas. Se paró en la estación de metro de la calle 42, observando a la multitud moverse como un solo organismo. Todos los rostros iguales, todos los pasos sincronizados, todas las miradas en blanco fijadas en pantallas brillantes. Nadie vio a nadie, nadie sintió nada. Y por primera vez en 37 años, Thomas se dio cuenta de que él también había sido así. Un cuerpo en movimiento automático, un engranaje bien engrasado de la máquina invisible que llamaron normalidad. Pero algo había cambiado esa mañana. 3 días antes, se había parado ante un cuadro en el museo. Un viejo boceto de Leonardo da Vinci, una anatomía del corazón humano dibujada con precisión quirúrgica. Y allí, mirando aquellas líneas trazadas hace 500 años, Thomas sintió algo extraño. Una fractura interna, como si algo dentro de él se hubiera resquebrajado, no por dolor, pero para despertar. Empezó a notar cosas que antes había ignorado, la forma en que la gente hablaba sin decir nada, la forma en que todos repetían las mismas frases, las mismas opiniones, las mismas ambiciones vacías. Ahora se dio cuenta de que nadie a su alrededor realmente pensaba, simplemente hacían eco. Y cuanto más veía, más sentía crecer en su interior una soledad abismal. Esa mañana, en la estación, Thomas miró cómo llegaba el tren. Las puertas se abrieron, la multitud entró, pero él se quedó quieto, propiedad, observando, sintiendo algo que no podía nombrar. Quien despierta, pensó recordando una frase que había leído en alguna parte, pierde el consuelo de soñar con los demás, y luego salió de la estación. Caminó por las calles de Manhattan como si viera la ciudad por primera vez. Se dio cuenta de que todos los que lo rodeaban vivían en piloto automático, seguían rutas programadas, completaban tareas que nunca cuestionaban, perseguían deseos que no eran los suyos. Él había sido exactamente así, hasta hace 3 días, pero ahora algo en él había despertado, y pronto descubriría que el despertar era el comienzo de una especie de soledad que pocos soportan. Al llegar a casa, Thomas sacó un viejo cuaderno y escribió en la parte superior de la primera página: ¿qué pasa cuando te despiertas en un mundo de sonámbulos? Aún no lo sabía, pero esa pregunta cambiaría todo, porque el despertar no es un acontecimiento, es una ruptura, y una vez que se cruza esa división, no hay vuelta atrás. Te conviertes en un extraño en tu propia vida, un observador en un mundo que insiste en no ser observado. Thomas pasó los siguientes días en silencio. No volvió a trabajar, no contestó llamadas, él simplemente miró. Lía, dibujé, pensé, y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de una verdad incómoda. En realidad nunca había vivido. Acabo de ejecutar una secuencia de comandos invisibles. Fue entonces cuando encontró, en una antigua librería, un cuaderno atribuido a Leonardo da Vinci. No fue una obra famosa, era un diario personal, lleno de extrañas observaciones sobre el comportamiento humano. Una frase en particular lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La multitud teme el silencio porque en el silencio escuchan su propia ausencia. Thomas cerró el libro y miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose frenéticamente, pero ahora estaba completamente quieto. Y esa pausa, esa brecha entre lo que había sido y lo que se estaba convirtiendo, fue aterradora. Porque despertar significa perder la ilusión de pertenencia. Significa ver el teatro invisible en el que todos están atrapados. Significa darse cuenta de que la mayoría de la gente sueña despierta y, lo que es peor, defiende ferozmente su derecho a seguir durmiendo. Thomas lo sabía ahora, y también sabía que ya no podía fingir. Ya no podía volver a la oficina y sonreír ante conversaciones vacías. Ya no podía asentir con la cabeza mientras discutían trivialidades como si fueran verdades absolutas. Había cruzado una línea invisible, y al otro lado de esa línea estaba sola. Pero había algo más, algo que todavía no entendía del todo, porque junto a la soledad también había una extraña sensación de libertad, como si, al alejarse de la multitud, finalmente tuviera espacio para respirar, pensar, ser. Y fue entonces cuando Thomas se dio cuenta: despertar no es una elección, es una consecuencia inevitable de mirar el mundo sin miedo. Volvió a coger el cuaderno y escribió: me dirán loco, porque al que duerme, al que está despierto le parece delirar. Pero algo todavía le molestaba, una pregunta que no podía responder. ¿Por qué algunas personas se despiertan y otras nunca se despiertan? Pronto descubriría que esa pregunta tenía una respuesta, pero no fue la respuesta que esperaba. Si sientes que algo dentro de ti también comienza a despertar, si esta historia toca algo que no sabes nombrar, suscríbete a este canal,
porque lo que viene a continuación cambia todo lo que piensas sobre la libertad, la soledad y el precio de ver lo que otros se niegan a ver. La respuesta comenzó a revelarse en formas que Thomas nunca hubiera podido predecir. A la mañana siguiente recibió una llamada de Claire, su hermana menor. Estaba preocupada. Hacía una semana que no iba a la oficina. No respondió a los mensajes. Los colegas preguntaban. El jefe estaba enojado. «Thomas, ¿qué te está pasando?». Su voz temblaba entre la preocupación y la impaciencia. Dudó. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera él mismo entendía del todo? ¿Cómo describir la sensación de haber despertado en un mundo que sigue durmiendo? «Yo solo necesitaba algo de tiempo para pensar», respondió, sabiendo que eso sonaría inapropiado. «Pensar en que tienes una carrera, responsabilidades, una vida construida. No puedes detenerlo todo simplemente porque estás pensando». Y ahí estaba. La primera resistencia. No vino de un enemigo externo, vino de alguien que lo amaba, porque las personas que duermen no solo rechazan el despertar, sino que lo combaten, instintivamente, ferozmente, como si su propia existencia dependiera de mantener dormidos a todos los demás también. Thomas colgó el teléfono y sintió el peso de esa verdad. El mayor antagonista del hombre que despierta no es el mundo exterior, es el mundo que lo rodea, las personas que ama, que dependen de él, que necesitan que siga siendo quien siempre fue. En los días siguientes, la presión aumentó. Su jefe envió correos electrónicos formales. Los amigos llamaron con tono intervenido. Todos usaron las mismas palabras. «¿Estás bien? ¿Estás pasando por algo? ¿Necesitas ayuda?». Pero nadie le preguntó realmente qué había visto. Nadie quería saber lo que estaba sintiendo. Solo querían que volviera, que volvería a encajar. Deja de cuestionar, porque las preguntas son incómodas. El silencio perturba. Y quien despierta obliga a los demás a afrontar su propio sueño. Fue entonces cuando Thomas empezó a investigar. Quería entender por qué algunas personas se despiertan y otras no. Quería saber si estaba solo en esta experiencia o si había otros que también habían cruzado esa línea invisible. Profundizó en textos antiguos, filosofía, psicología, misticismo, y encontró un patrón inquietante. En cada sociedad, en cada época, quienes despiertan son silenciados sistemáticamente, no necesariamente con violencia física, pero con algo más sutil, más eficaz. Están aislados, ridiculizado, diagnosticado, medicado, etiquetado como deprimido, ansioso, inadaptado. La sociedad había creado un completo arsenal de herramientas para neutralizar a cualquiera que se atreviera a despertar. Tomás leyó sobre Sócrates, condenado por corromper a los jóvenes, cuando lo único que hizo fue enseñarles a pensar. Leyó sobre científicos quemados vivos por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Leyó sobre artistas ingresados en hospitales psiquiátricos por ver el mundo de otra manera. Y se dio cuenta, la multitud no odia al visionario porque esté equivocado. Ella lo odia porque está despierto. Pero había algo más, un detalle que no podía ignorar. En todos estos casos, el despertar comenzó con un evento específico, un momento de ruptura, una fractura interna. Para Leonardo da Vinci fue la disección del primer cadáver. Al ver el interior del cuerpo humano, se dio cuenta de que la iglesia mentía sobre anatomía. Y si mintieron en eso, ¿en qué más mintieron? Para Galileo fue mirar a través del telescopio. Al ver las lunas de Júpiter, comprendió que la Tierra no era el centro del universo. Y si la Tierra no era el centro, entonces toda la estructura de poder de la época era una farsa. Para Thomas, fue ese cuadro en el museo, esas líneas dibujadas con precisión quirúrgica, esa observación pura y valiente de la realidad tal como es, no como dicen que debería ser. Y entonces comprendió, el despertar no es una iluminación mística, es simplemente la valentía de mirar la realidad sin filtros, sin mediaciones, sin miedo. Pero este coraje tiene un precio. Tomás comenzó a observar a la gente que lo rodeaba con dolorosa claridad. Vi cómo todos repetían frases que nunca habían pensado, cómo defendieron opiniones que nunca habían examinado, cómo vivieron vidas diseñadas por otros, y a eso lo llamaron libertad. Vio a sus amigos trabajando en trabajos que odiaban para comprar cosas que no necesitaban para impresionar a personas que no respetaban. Vio a su hermana sacrificar su propia felicidad para mantener una apariencia de éxito. Vi a colegas vivir en piloto automático, esperando el fin de semana, luego la jubilación, luego la muerte. Y cada día que pasaba la soledad se intensificaba, porque cuanto más ves, más difícil resulta fingir. Y cuanto más difícil resulta fingir, más gente se aleja de ti, no por ira, pero por autoconservación, porque tu simple presencia se convierte en espejo, y nadie quiere ver su propio reflejo mientras duerme. Fue en uno
Era un octubre lluvioso cuando Thomas encontró algo que cambiaría todo nuevamente. Estaba hojeando el diario de Leonardo cuando una nota suelta cayó de entre las páginas. Era un pequeño trozo de papel amarillento, escrito en italiano antiguo. Usó su celular para traducir: quien despierta solo se vuelve loco. Quien despierta junto a otros, transforma el mundo. Pero cuidado, la multitud destruirá a ambos si puede. Por lo tanto, los despiertos deben aprender el arte de la invisibilidad. Thomas lo releyó 3 veces. El arte de la invisibilidad. ¿Qué significó esto? Comenzó a investigar más profundamente a Leonardo y descubrió algo fascinante. Da Vinci nunca intentó convencer a la multitud, nunca prediqué, nunca se enfrentó directamente al sistema. En cambio, trabajó en silencio, observado, lo anotó, creado, y dejó que sus obras hablaran por él, pero solo para aquellos que tenían ojos para ver. Fue una estrategia de supervivencia, una forma de seguir despertando sin ser destruido en el proceso. Thomas cerró su cuaderno y miró por la ventana. La lluvia caía intensamente sobre la ciudad, millones de personas ahí fuera, todas durmiendo mientras viajan, y él, solo, despierto. Pero ahora sabía algo crucial: no estaba solo por casualidad, estaba solo por necesidad, porque el despertar requiere distancia, exige silencio, se requiere coraje para soportar malentendidos. Y había otro detalle que empezaba a quedar claro: no intentaba despertar a los demás, estaba aprendiendo a vivir despierto. Y se dio cuenta de que esa era una diferencia fundamental, porque intentar despertar a la fuerza a alguien que duerme es violencia, pero despertar la vida con integridad, eso es revolución. Esa noche, Thomas tomó una decisión: no volvería a la oficina, no volvería a mi antigua vida, pero tampoco le daría la espalda al mundo por completo. En cambio, haría algo diferente, algo que Leonardo habría hecho. Empezaría a observar, a tener en cuenta, creando, y dejaría que sus obras hablaran por él. Pero lo que Thomas aún no sabía era que su decisión ya había sido notada, y que había gente mirando, gente que no quería que despertara, personas que harían cualquier cosa para que volviera a dormir, porque en una sociedad de sonámbulos, el hombre despierto no es solo una molestia, él es una amenaza. El sobre llegó un martes sin previo aviso. Thomas lo encontró escondido debajo de la puerta del apartamento cuando regresó de un paseo matutino. Papel grueso, sin remitente, solo su nombre escrito a mano con una letra elegante y antigua. En el interior, una sola frase en latín: Qui dormit in paz, vivit in catenis. El que duerme en paz vive encadenado. Y debajo, una dirección, una librería en el casco antiguo de la ciudad. Una hora, las 9 de la noche de esa noche. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien lo sabía. Alguien estaba mirando. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pasó todo el día intentando descifrar eso. ¿Fue una amenaza? ¿Una invitación? ¿Una trampa? Una parte de él quería ignorarlo, tirar el papel, olvidarlo. Pero otra parte, la parte que había despertado, sabía que no podía dar marcha atrás ahora. A las 20:45 estaba parado frente a la librería. El lugar parecía abandonado. Ventanas polvorientas, carteles descoloridos, una luz tenue parpadeando en el interior. Abrió la puerta y una antigua campana anunció su entrada. El interior olía a papel viejo y cera de vela. Estantes altos que llegaban hasta el techo, llenos de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Y al fondo, sentada detrás de un escritorio de caoba, estaba una mujer de cabello canoso, ojos penetrantes y una sonrisa que parecía conocer secretos que él aún no había descubierto. «Thomas», dijo sin preguntar. «Te estaba esperando». Se quedó quieto, tenso. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Elena, y soy como tú, alguien que ha despertado». Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso. Thomas sintió una extraña mezcla de alivio y sospecha. No estaba solo, pero ¿por qué lo había buscado ahora? Elena se levantó y caminó hacia uno de los estantes. Sacó un libro específico y lo abrió en una página marcada. ¿Sabes cuál es el mayor error que comete la gente despierta? Ella no esperó una respuesta. Creen que despertar es el final del viaje, pero es solo el comienzo. Ella giró el libro hacia él. Era un manuscrito antiguo, con dibujos detallados, esquemas de la ciudad, diagramas de comportamiento social, apuntes sobre patrones de pensamiento colectivo. Leonardo no se limitó a mirar, continuó Elena. Lo trazó, entendía la mecánica del sueño colectivo y sabía que intentar despertar a las masas todas a la vez era un suicidio, así que creó otra estrategia. Thomas se acercó fascinado. ¿Qué estrategia? Creó puentes, obras que funcionaban en 2 niveles. Para los que dormían eran solo arte, ciencia, invención, pero para los que estaban despiertos eran mapas, instrucciones,
Llamados, señaló uno de los dibujos, el hombre de Vitruvio. Todo el mundo ve un estudio de proporciones, pero mire de cerca, vea lo que realmente dice Ing. Tomás miró, y por primera vez vio más allá de la imagen. Vi la representación de un ser humano despierto dentro de dos sistemas, el círculo del infinito y el cuadrado de la limitación. La posibilidad de habitar ambos simultáneamente, de estar en el mundo sin ser del mundo. Está enseñando el arte de la invisibilidad, murmuró Tomás. Elena sonrió. Ahora estás empezando a entender. Ella lo llevó a una habitación secreta en la parte trasera de la librería. Allí, las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y diagramas complejos. En el centro de la sala, una mesa con cuadernos antiguos y modernos, todos llenos de notas minuciosas. Hay otros como nosotros, explicó Elena, repartidos por todo el mundo. Personas que se despertaron a diferentes horas, por diferentes motivos, pero todos llegamos a la misma conclusión. No podemos forzar el despertar, pero podemos crear las condiciones para que esto suceda. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo? Vivir de otra manera, creando obras que lleven frecuencias de lucidez, hacer preguntas que siembren semillas, no predicar, sino demostrar. Leonardo nunca dijo, despierta. Simplemente mostró lo que era posible cuando estás despierto. Abrió uno de los cuadernos modernos. Estaba lleno de nombres, fechas, lugares. Durante los últimos 10 años hemos identificado patrones. Hay momentos en la vida de una persona en los que está más cerca del despertar, una pérdida, una profunda decepción, un encuentro con algo que no se puede explicar. En estos momentos la armadura del sueño se resquebraja, y si hay algo ahí, una obra, una palabra, un ejemplo, la persona puede cruzar. Tomás estaba absorto. Todo empezó a tener sentido. Entonces, ¿plantas estas obras estratégicamente? No controlamos nada. Simplemente creamos y difundimos. Un libro en una biblioteca, una conversación en un café, un cuadro en una galería, pequeñas fisuras en el tejido de la realidad programada. Para la mayoría no significa nada, pero para aquellos que están listos, todo cambia. Tomás caminó por la habitación observando cada detalle. Había referencias a artistas, científicos, escritores. Muchos los conocía, otros de los que nunca había oído hablar, todos conectados por un hilo invisible, el despertar silencioso. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente. Elena lo miró fijamente con una intensidad que le hizo retroceder medio paso. Porque tienes algo raro, Tomás. No acabas de despertar, te despertaste sin amargura. La mayoría de los que despiertan quedan atrapados en el resentimiento, odian a la multitud por dormir, pero tú sientes compasión. Las palabras lo golpearon como una verdad que aún no había reconocido. Era verdad, no odiaba a la gente que lo rodeaba. Lo sentí tristeza, pero no odio. La compasión es el único combustible sostenible para el despertar, dijo Elena en voz baja. Sin ello, te vuelves amargado. Y la amargura es solo otra forma de dormir. Tomás sintió que le ardían los ojos. Por primera vez en semanas no se sentía solo, no se sentía loco. Hubo otros. Había una manera. ¿Qué necesito hacer?, preguntó. Primero necesitas aprender el arte de la invisibilidad. Cómo vivir despiertos sin despertar una hostilidad constante. Cómo moverse en el mundo sin dejarse aplastar por él. A Leonardo le llevó décadas dominar esto. Le entregó un cuaderno en blanco y una pluma vieja. Empieza a documentar, mirar, escríbalo. No intentes cambiar a nadie. Simplemente registra lo que ves. Con el tiempo, tus registros se convertirán en mapas para otros que despierten después de ti. Tomás tomó el cuaderno con reverencia. Sentí que estaba recibiendo más que un objeto. Me estaban dando un propósito. Y en segundo lugar, continuó Elena, tienes que prepararte, porque vendrán. A Tomás se le heló la sangre. ¿Quién? Los guardianes del sueño. No son una organización formal. Se parecen más a un sistema inmunológico social. Cuando alguien realmente despierta, el sistema lo detecta y reaccionar. Intentarán traerlo de vuelta, sutilmente al principio. Mejores ofertas de trabajo, relaciones convenientes, distracciones sofisticadas. Pero si te resistes, las cosas se vuelven más intensas. Tomás tragó. ¿Qué hacen? Aislamiento social, sabotaje profesional, en casos extremos, hospitalización psiquiátrica. La sociedad dispone de herramientas muy refinadas para neutralizar a quienes no se ajustan. Y lo peor es que no lo hacen por malicia, lo hacen porque realmente creen que estás enfermo. ¿Quién necesita ayuda? Que despertar es un síntoma, no una cura. La habitación pareció hacerse más pequeña. Tomás sintió el peso de esa verdad. Había cruzado una línea, y ahora había un precio que pagar. Pero hay una manera de superar esto, dijo Elena, colocando una mano en su hombro. Leonardo sobrevivió. Muchos otros sobrevivieron, y tú también lo harás, porque ahora ya no estás solo. Ella lo guió de regreso a la tienda.
Al salir, le entregó una pequeña tarjeta con solo un número de teléfono. Cuando lo necesites, llama, pero úsalo sabiamente. Hay límites en cuanto a cuánto podemos ayudar sin exponernos también. Tomás mantuvo el tarjeta y miró a Elena con profunda gratitud. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te pones en riesgo? Ella sonrió, una sonrisa triste pero llena de luz. Porque alguien lo hizo por mí hace 20 años. Y porque creo que un mundo de personas despiertas, aunque sean unas pocas, es mejor que un mundo de miles de millones durmiendo. Tomás salió de la librería con el cuaderno bajo el brazo y una extraña sensación en el pecho. Ya no era desesperación, fue determinación. Ahora sabía que el despertar no era una maldición, fue una misión. Y tenía trabajo que hacer. Todo se vino abajo un viernes por la mañana. Tomás se despertó con 23 mensajes en su teléfono celular, todo de números desconocidos. Todos dicen lo mismo. Sabemos lo que estás haciendo. Detente mientras puedas. Se sentó en la cama con el corazón acelerado. Elena había advertido, pero no esperaba que fuera tan rápido. Se acercó a la ventana y vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Había estado allí toda la noche. 2 hombres dentro, observando, solo observando. Tomás dio un paso atrás y cerró las cortinas. Las manos temblaban. Cogió el teléfono y marcó el número que Elena le había dado. 3 anillos. 4. Nadie respondió. 5. 6. Hola. Su voz sonaba tensa. Elena, están aquí, frente a mi edificio. Silencio al otro lado. Luego, en un susurro urgente, escucha con atención. No salgas de casa hoy. No abras la puerta. No contestes mensajes. Te están poniendo a prueba. Quieren ver cómo respondes al miedo. ¿Pero qué quieren? Quieren que vuelvas a dormir. O que te vuelvas loco tratando de mantenerte despierto. Ambas cosas servirán. Pero Tomás hizo una pausa. Tienes que entender una cosa. Esto no es paranoia. Esto es real. El sistema en realidad se protege a sí mismo. Y tú te has vuelto demasiado visible. Tomás sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué hice? No le conté a nadie sobre la librería, sobre ti. No se trata de contar, se trata de ser. Tú cambiaste. La gente que te rodea lo notó. Tu jefe, tu hermana, tus amigos, sintieron la diferencia. Y cuando alguien realmente cambia, cuando alguien deja de jugar el juego colectivo, el sistema lo detecta, siempre detecta. La llamada se cortó. Tomás intentó devolver la llamada, fuera de zona. Lo intenté de nuevo, la misma cosa. Estaba solo otra vez. Pasó el día encerrado en el apartamento, mirando a través de la rendija de la cortina. El coche todavía estaba allí. Los hombres no se movieron, simplemente esperaron. Por la tarde sonó el timbre. Tomás se quedó helado. 3 timbres insistentes. Entonces, la voz de Claire desde el otro lado de la puerta. Tomás, sé que estás allí. Abre la puerta. Por favor. Dudó. Era su hermana. No podría ser parte de esto. Pero algo en su voz, una extraña formalidad, una dureza que él no reconoció, le hizo retroceder. Tomás, estamos preocupados por ti. Hablé con el Dr. Morrison. Es un excelente psiquiatra. Puede ayudarte con cualquier cosa por la que estés pasando. Ahí estaba. El movimiento clásico. Transformar el despertar en enfermedad. Patologizar la lucidez. No necesito un psiquiatra, Claire, respondió a través de la puerta. No estás bien, Tomás. Dejaste tu trabajo. Te aislaste de todos. No estás durmiendo. Esto no es normal. Normal. La palabra cayó como una acusación. ¿Qué pasa si no quiero ser normal?, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Silencio al otro lado. Luego, en un tono que nunca había oído de su hermana. Entonces vas a necesitar ayuda, aunque sea en contra de tu voluntad. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Contra tu voluntad. Hospitalización involuntaria. De hecho, lo harían. Escuchó los pasos de Claire alejándose. Luego, voces apagadas en el pasillo. Ella no estaba sola. Tomás corrió a su habitación, tomó el cuaderno que Elena le había dado y metió algunas pertenencias en una mochila. Necesitaba salir de allí. ¿Pero cómo? La puerta de entrada estaba vigilada. Solo había una salida, la escalera de incendios. Abrió la ventanilla trasera y el viento frío le golpeó la cara. 5 plantas sobre el suelo. La escalera de metal crujió bajo su peso, oxidada e inestable, pero era la única opción. Cayó tan rápido como pudo, con el corazón martilleándole en el pecho. Cuando llegó a la planta baja, saltó al callejón y le dolían las piernas por el impacto. Miró hacia atrás. Nadie lo había visto, todavía. Él corrió por las calles secundarias, evitando las principales. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, hasta que le fallaron las piernas. Y cuando finalmente se detuvo, estaba en una parte de la ciudad que no reconocía. Se apoyó contra una pared, intentando respirar, intentando pensar. Todo se había desmoronado tan rápido. Hace una semana tenía una vida. Ahora era un fugitivo. ¿De qué exactamente? ¿De normalidad? ¿De tu propia familia?
Fue entonces cuando lo vio, al otro lado de la calle, en un viejo escaparate, un cuadro que te helaba la sangre. Era una reproducción de San Juan Bautista de Leonardo da Vinci. Pero no fue la imagen lo que lo sorprendió. Eso es lo que estaba escrito abajo, en un pequeño cartel que no debería estar ahí. El que señala el cielo muestra el camino, pero el que realmente ve no necesita mapas. Y debajo, garabato a la mano, sótano. Ahora, Tomás miró a su alrededor. La calle estaba vacía. Abrió la puerta de la galería. Abierto. Entró. El interior estaba oscuro. Solo una tenue luz proveniente de la parte de atrás. «Te tomaste tu tiempo», dijo una voz desde las sombras. Tomás se giró. Era un hombre que nunca había visto. Ojos altos, delgados y hundidos, pero había algo familiar en él. Algo en la forma en que se movía. Como observé. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Marcus. Soy amigo de Elena. Ella me pidió que lo cuidara, en caso de que las cosas se pusieran complicadas». Señaló las escaleras que conducían hacia abajo. «Vamos». «No tenemos mucho tiempo». Tomás descendió tras él, y cada paso aumentaba la tensión. El sótano era grande y estaba iluminado por velas, y allí, sentadas en círculo, estaban 7 personas. Todos ellos lo miraban con una intensidad que era a la vez aterradora y reconfortante. «Bienvenido», dijo Marcus, «al círculo de los despertados». Tomás miró de cara a cara. Cada uno de ellos tenía la misma expresión, la misma claridad en los ojos, la misma soledad transformada en propósito. «Todos hemos pasado por lo que tú estás pasando», dijo una mujer pelirroja. «El sistema nos detectó, intentó traernos de regreso. Algunos de nosotros fuimos hospitalizados, otros lo perdieron todo, pero sobrevivimos, porque aprendimos la regla más importante». «¿Qué regla?», preguntó Tomás con voz ronca. Fue Marcus quien respondió. «El despertar no puede ser individual, no por mucho tiempo. O te conectas con otros despiertos, o te vuelves loco en la soledad». Leonardo lo sabía. Por eso creó círculos secretos, grupos invisibles de personas despiertas, apoyándose entre sí, no para cambiar el mundo, pero para sobrevivir en él. Tomás sintió que algo se aflojaba en su pecho. No estaba solo, nunca lo fue. Simplemente no sabía dónde buscar. «Pero hay más», continuó Marcus. Su voz se volvió oscura. «El sistema se está volviendo más sofisticado. Antes era fácil identificar la represión, prisiones, fogatas, asilos, pero ahora usan herramientas más sutiles, medicación masiva, distracción constante, vigilancia digital. Ya no necesitan arrestar a los despiertos, solo necesitan hacer imposible escuchar sus propios pensamientos». Una de las personas en el círculo, un hombre mayor con barba gris, se levantó. «Pero descubrimos algo que cambia el juego por completo». Apartó una cortina y dejó al descubierto una pared cubierta de gráficos, ecuaciones y diagramas neurológicos. «Pasamos años estudiando lo que realmente hizo Leonardo, y descubrimos que no solo observaba el mundo, manipulaba frecuencias, sonidos, proporciones visuales, geometrías específicas. Sabía que ciertas combinaciones de estímulos podían inducir estados de conciencia expandida. Lo incorporó a sus obras, no como magia, sino como ciencia». Tomás se acercó fascinado. Los gráficos mostraban patrones de ondas cerebrales, resonancias específicas, secuencias matemáticas. «Lo que dicen es que…» «Estamos diciendo», interrumpió el hombre, «que el despertar se puede codificar, que podemos crear obras, música, imágenes, textos, experiencias, que lleven en sí la semilla de la lucidez, y difundirla a gran escala». Tomás sintió que el mundo daba vueltas. Eso cambiaría todo. «Exactamente», dijo Marco, «y es por eso que vienen detrás de ti. Porque no eres simplemente otro despierto. Tienes el perfil, el temperamento, la claridad. Puedes convertirte en uno de los codificadores. Y eso no pueden permitirlo». La habitación quedó en silencio. Tomás sintió el peso de esa revelación. No se trataba solo de su propia libertad. Se trataba de algo mucho más grande. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó finalmente. Marcus sonrió. Una sonrisa peligrosa, llena de determinación. «Hacemos lo que hizo Leonardo. Creamos, codificamos, difundimos, pero esta vez no solo a través de pantallas y galerías. Usamos todas las herramientas que ellos crearon para controlarnos y las invertimos. Redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial. Todo puede ser pirateado, todo puede llevar una frecuencia de despertar». Tomás sintió algo chispear dentro de él. Ya no era miedo, fue fuego. «¿Cuándo empezamos?». «Ya has empezado», dijo Elena, entrando al sótano. Estaba jadeando, como si hubiera estado corriendo. «En el momento en que elegiste huir en lugar de rendirte, en el momento en que te negaste a volver a dormir. Ya estás en guerra, Tomás. La única pregunta ahora es,
¿Lucharás? Tomás miró a su alrededor. Para aquellas personas que lo habían perdido todo, pero ganaron algo que no tenía precio. Libertad interna, claridad, objetivo. Tomó el cuaderno, lo abrió en una página en blanco y escribió la primera línea de su primer código de despertar. Y en ese momento lo supo. La guerra no se ganaría con violencia, se superaría con la lucidez derramada gota a gota, obra a obra, alma a alma. Leonardo había mostrado el camino, ahora les tocaba a ellos. 6 meses después, Thomas estaba sentado en una pequeña cafetería en Portland, observando a una mujer en la mesa de al lado, descubrir algo que cambiaría su vida, para siempre. Ella no sabía que él estaba allí, no sabía que el libro que tenía en sus manos, una novela aparentemente ordinaria sobre arquitectura renacentista, había sido cuidadosamente diseñado por él y el círculo. Cada capítulo está estructurado en una frecuencia específica. Cada descripción llevaba geometrías que resonaban con estados expandidos de conciencia. Cada diálogo planteó preguntas que no podían ignorarse fácilmente. Vio el momento exacto en que sucedió. Sus ojos se abrieron como platos. La respiración cambió. Cerró el libro y miró a su alrededor como si viera el café por primera vez. Y luego, lentamente, sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino de reconocimiento. La sonrisa de alguien que acababa de despertar. Thomas no se acercó más. No dije nada. Simplemente pagó su café y se fue en silencio, porque esa era la nueva regla. No guardes, no prediques, simplemente cree puentes y deje que aquellos que estaban listos los crucen solos. En los 6 meses transcurridos desde aquella noche en el sótano, todo había cambiado. El círculo había crecido, no en números. Fueron cautelosos sobre a quién invitar, sino en alcance. Habían creado decenas de obras codificadas, libros, canciones, cortometrajes, pinturas. Cada uno opera en 2 niveles. Para los que dormían, eran solo entretenimiento, arte, contenido. Pero para aquellos que estaban en el umbral del despertar, eran claves, portales, invitaciones a mirar más profundamente. Y lo más impresionante, estaba funcionando. Los algoritmos de las redes sociales programados para maximizar la participación estaban difundiendo sus obras sin saberlo, porque las obras que llevan la verdad tienen una cualidad magnética. La gente compartió sin saber por qué. Ellos salvaron. Volvieron a visitar, y algunos, no muchos, pero sí algunos, despertaron. Thomas había aprendido que no se trataba de cantidad, nunca lo fue. Leonardo no intentó despertar a millones. En algunos plantó semillas, y estos unos sembraron en otros. Y así el despertar se extendió a través de los siglos, invisible pero imparable. Pero la victoria tuvo un precio. Thomas no había visto a su hermana en meses. Ella había intentado contactarlo varias veces al principio, pero él no respondía, no por ira, pero para protección, tanto el de ella como el de él, porque ahora sabía que cuanto más se relaciona a alguien despierto con alguien que duerme, más energía se agota. No fue egoísta, fue supervivencia. Había perdido todo lo que alguna vez llamó vida, el apartamento, la carrera, viejos amigos, la seguridad, pero había ganado algo que no podía medirse en términos convencionales: objetivo, claridad y el sentimiento profundo de vivir verdaderamente por primera vez. Elena le había dicho una vez: despertar no te hace más feliz, te hace más vivo, y estar vivo a veces duele, pero es mejor que estar entumecido. Ella tenía razón. Thomas ahora viajaba constantemente. Nunca permaneció mucho tiempo en el mismo lugar. El círculo había desarrollado un sofisticado sistema de comunicación y movimiento. Eran como una red invisible, extendida por todo el país, a veces el mundo, y cada vez que el sistema intentaba localizarlos, ya se habían movido. Pero la guerra no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando, porque cuanta más gente se despertaba, más refinaba el sistema sus defensas. Se lanzaron nuevas apps, diseñadas específicamente para captar la atención de una forma cada vez más adictiva, nuevas formas de entretenimiento, más inmersivas, más hipnóticas, y una nueva ola de medicación masiva, ahora comercializada como optimización cognitiva, cuando en realidad era simplemente otra forma de mantener despierta a la gente que dormía. Pero Tomás no tuvo miedo, porque había entendido la lección más importante de todas: no se puede dejar de despertar. Puedes ralentizarlo, hacerlo difícil, pero no puedes detenerlo por completo, porque el despertar no es una ideología, no es una religión, no es un movimiento. Es simplemente lo que sucede cuando un ser humano mira la realidad sin miedo. Y esta capacidad está dentro de todos, latente, tal vez, enterrado bajo capas de condicionamiento, pero presente, siempre presente. Una noche de invierno,
Thomas estaba en un pequeño apartamento alquilado en Seattle, trabajando en un nuevo proyecto. Se trataba de una serie de ilustraciones basadas en los cuadernos de Leonardo, pero con una diferencia crucial: cada dibujo contenía un mensaje oculto. No en símbolos místicos, pero en proporciones matemáticas, frecuencias visuales, patrones que hablaban directamente con partes del cerebro que normalmente permanecían inactivas. Su teléfono vibró. Mensaje de Marco: tenemos un problema. Claire te está buscando. Se enteró del círculo. Thomas sintió que se le encogía el estómago. Tu hermana, después de todos estos meses. ¿Qué quiere ella? La respuesta tomó tiempo. Después, quiere hablar contigo. Dice que ahora entiende, que ella también se ha despertado. Tomás cerró los ojos. Eso podría ser cierto, o podría ser una trampa. El sistema había utilizado a sus seres queridos antes para infiltrarse en el círculo, pero algo dentro de él sabía. Claire no estaba mintiendo, porque hay reconocimiento entre los despiertos, una frecuencia específica en la voz, en la forma en que se eligen las palabras. Y Thomas sintió eso en su mensaje. Él respondió: ¿dónde? 2 días después, se encontraron en un parque público. Tierra neutra. Claire era diferente. Persona a régimen. Ojeras profundas. Pero los ojos eran claros de una manera que nunca había visto. Thomas, dijo, con la voz temblorosa: lo siento, por todo. No entendí. Pensé que estabas enferma. Pensé que te estaba ayudando. No dijo nada. Solo esperé. Pero entonces pasó algo. Continuó: mi hijo. ¿Recuerdas a Daniel? Me preguntó por qué todos en la escuela dicen las mismas cosas, por qué nadie hace preguntas, y yo no sabía qué decir. Y en ese momento, algo se partió dentro de mí. Thomas sintió que le ardían los ojos. Comencé a observar realmente, y vi lo que tú viste: el teatro, la repetición, el sueño colectivo, y me di cuenta de que no estabas loco, estabas cuerdo, más cuerdo que cualquiera de nosotros. Ella empezó a llorar, no por tristeza, de alivio. Me desperté, Thomas, y es aterrador, y solitario, y ahora entiendo por qué tuviste que irte, porque no puedes regresar, no puedes fingir. No una vez que lo ves. Thomas abrazó a su hermana, y en ese abrazo estaba todo lo que no podía decir con palabras. Perdón, comprensión, una bienvenida a un club al que nadie elige unirse, pero que cambia todo cuando lo haces. No estás solo, dijo. Nunca he estado, simplemente no sabía dónde buscar. En los meses siguientes, Claire se unió al círculo, y trajo consigo algo que ninguno de ellos había previsto: el acceso al sistema educativo, porque ella era maestra, y tenía contactos, y supo sembrar semillas en las mentes jóvenes sin despertar sospechas. Ella fue quien tuvo la idea más brillante. En lugar de intentar cambiar su currículum, que inmediatamente sería bloqueado, empezó a hacer preguntas diferentes, preguntas que no tenían respuestas listas, preguntas que obligaban a los estudiantes a pensar, no solo a memorizar. Y funcionó, porque los niños están más cerca del despertar que los adultos. Aún no han sido completamente domesticados. Todavía hacen preguntas incómodas. Todavía ven lo que los adultos han aprendido a ignorar. Thomas ahora vio que el círculo no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de plantar. Se trataba de crear una nueva generación que creciera con las herramientas del despertar incorporadas en su formación. No sería rápido. Quizás se necesitarían décadas, quizás siglos. Pero Leonardo había plantado las semillas hace 500 años, y Thomas estaba cosechando ahora. La cadena nunca se rompe, simplemente se expande. Una tarde de primavera, Thomas estaba de regreso en esa estación de metro de la calle 42, el mismo lugar donde empezó todo hace un año. Observó cómo se movía la multitud, las mismas caras vacías, los mismos pasos mecánicos, las mismas miradas fijas en las pantallas. Pero ahora vio algo diferente. Aquí y allá, en medio de la misa, había alguien de pie, observando. Interrogatorio. Una mujer mirando a su alrededor como si acabara de despertar de un sueño. Un hombre cerrando su celular y respirando profundamente, como si sintiera el aire por primera vez. Pequeñas grietas, pequeños despertares. Y Thomas sabía que cada uno de ellos eventualmente encontraría uno de los puentes: un libro, una canción, una conversación, una obra del círculo. Y cuando eso sucediera, no estarían solos, porque despertar no se trata de iluminar el mundo entero de una vez, se trata de encender pequeñas velas, uno por uno. Y confía en que quienes sostengan estas velas encenderán otras. Leonardo lo sabía, y ahora Thomas también lo sabía. Subió las escaleras de la estación, salió a la luz del sol y siguió caminando, sin destino fijo, sin prisas, porque el que despierta ya no necesita correr, ya no necesitas convencer, ya no necesitas demostrarlo. Él simplemente vive, crear, observar, y confía en que la verdad, por muy enterrada que esté,
siempre encuentra el camino de regreso a la superficie. Thomas se detuvo en una esquina, abrió su cuaderno y escribió la última línea. Cuando el hombre despierta, se aleja de la multitud, no por arrogancia, sino por necesidad, porque solo en el silencio puede oír su propia voz, y solo escuchando su propia voz, puede finalmente aportar algo verdadero al mundo. No lo que le enseñaron a decir, sino lo que realmente tiene que decir. Cerró el cuaderno, miró el cielo azul sobre los rascacielos y sonrió. Ni una sonrisa de victoria, pero aceptación, porque la guerra nunca termina, pero la batalla por su propia alma la había ganado, y al final, es la única batalla que realmente importa. Si algo en esta historia despertó algo en ti, si reconociste en Thomas el viaje que está emprendiendo, suscríbete a este canal, porque aquí seguimos dejando puentes para quienes están dispuestos a cruzar. No predicamos, no estamos convencidos, simplemente creamos, y confiamos en que quienes necesitan encontrarlo, lo encontrarán. Hasta la próxima revelación.